está pendula, no se puede decir pendular ni pendulando, sino que pendula, es un péndulo en la sociedad dominicana, una figura icónica de las luchas sociales, de la lucha progresista. Hoy se cumplen 48 años de la muerte de Orlando Martínez Yeuli. Mírenlo ahí, lo tengo la imagen, una imagen de un imberbe, una imagen agradable, una imagen de una de las figuras clave. Si no me equivoco, Orlando era de San Juan de la Maguana, específicamente de un municipio que se llama La Mata de Farfán. De ahí también el Luis El Gallo, que también es un dirigente político. Bueno, pues hoy cumple 48 años ese episodio que estremeció la sociedad dominicana. Orlando escribía en una famosa revista que circulaba en la República Dominicana que se llamaba Última Hora. En esa revista Orlando tenía un artículo permanente sobre las preocupaciones sociales. Toda América Latina se encontraba inmersa en la lucha social. Los países de América Latina habían sentido el éxito de la Revolución Cubana, los aires de la Revolución Cubana se sentían en toda América Latina, y en la República Dominicana el movimiento progresista con el MPD, el Partido Comunista Dominicano, la izquierda, estaba en un buen momento, Bueno, pues la Revolución del 65 se produjo, la Revolución del 65, y todos esos grupos de izquierda participaron también de ese evento interesantísimo que se dio en la historia dominicana. Y ahí estuvo Orlando Martínez, una voz crítica a lo que pasó después, al régimen de Balaguer, una voz crítica, muy crítica. Se mantuvo permanentemente ligado al Partido Comunista, que todavía existe. Ahí está Narciso Isaconde, que ha sido la cabeza, o fue la cabeza de ese partido durante muchos años. Y entonces Orlando Martínez emergió en la sociedad dominicana como una de las voces más críticas, una de las plumas más identificadas con el movimiento progresista, con el movimiento social, con las mejores causas, en aquellos momentos en que se jugaba una pelota que no era una pelota sencilla, era una pelota que se jugaba a mano pelada, como se dice comúnmente. Y en ese momento entonces se produce ese crimen, en ese clima adverso para la izquierda, se produce ese crimen de Orlando Martínez, que existen muchas hipótesis, hay muchas conjeturas de por qué se produjo eso. Una de las conjeturas más socorridas, más aceptada, fue que Orlando escribió un artículo con una visión muy ríspida sobre las críticas al régimen de Balaguer. En los 12 años. En los 12 años, y que ese artículo tocó la fibra del régimen de los 12 años, un régimen que no era fácil, que reaccionaba a cualquier elemento, a cualquier comentario, a cualquier versión que se dieran, y Orlando lo escribió precisamente en su columna de la revista Última Hora. Orlando estuvo ligado también a los grupos de izquierda de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que era prácticamente el lugar, el centro operativo de los izquierdistas, y entonces ahí, después de ese artículo, como que hubo un cambio de actitud sobre la figura de Orlando, hasta que aconteció lo peor, el crimen de Orlando Martínez, una figura clave del movimiento progresista. Esa conjetura nunca se fueron ni sí ni no, porque también había la versión, o existe la versión, de que después que terminó la Revolución del 65, la CIA lanzó un operativo en toda América Latina, la Operación Cóndor, una operación a hacer una limpieza prácticamente de figuras clave, de figuras que se veían que tenían cierto grado de influencia en la sociedad. De manera que hoy, 48 años de ese terrible episodio que estremeció la sociedad dominicana, y me gustaría que Jonás ponga la imagen de Orlando. Todavía en la justicia no se ha conocido, no se ha imputado la palabra, hablando en términos de derecho, a nadie por aquel acontecimiento. El hecho es que a partir de ahí la figura de Orlando Martínez, ese crimen, ha sido asumido por el Partido Comunista, por la sociedad dominicana, por los grupos progresistas, por todos aquellos que creen en el desarrollo social de los países, como un crimen que debe ser aclarado y que los responsables deben ser llevados a la justicia. Hay versiones de muchísimos generales que unos han muertos, ya murieron, pero la verdad histórica de ese hecho jamás, en términos concretos,
ha sido conocida por la sociedad dominicana. Y un día como hoy nosotros en las verdades de la tarde no podemos dejar pasar ese acontecimiento. Nosotros nos identificamos como programa con aquellas causas, con aquellas cosas que son beneficiosas para la comunidad, que son clave para que la sociedad pueda ir trillando y construyendo el modelo democrático. La democracia dominicana es una de las democracias que más ha costado construirla. Y una de las personas que también aportó a ese desarrollo democrático es a ese que tenemos ahí nosotros en la imagen que está en televisión, Orlando Martínez. Hoy se cumplen, repito, 48 años de aquel crimen horrendo y que fue una de las voces contestatarias ante los desmanes del régimen de Balaguer de los 12 años y fue una de las personas clave de muchachos de clase media, estudiante de la universidad, periodista, un muchacho joven con una imagen prístina dentro del movimiento progresista, cayó abatido por una bala del régimen del doctor Joaquín Balaguer en los 12 años. Y un día como hoy nosotros no podemos pasar de soslayo ese acontecimiento, un acontecimiento que todavía está gravitando en la sociedad dominicana. Me gustaría saber tu opinión con relación a, después de tantos años de la desaparición de Orlando, 48 años, ¿qué tú opinas sobre la libertad de expresión en la República Dominicana comparativamente con aquellos años y ahora? Aquella época fue una época llena de censura. Prácticamente un país había acabado de salir de una revolución. La revolución del 65, 1965, fue motivada por el golpe de Estado del 63. Desencadenaron una serie de acontecimientos en cadena en términos históricos hasta que hubo una intervención norteamericana. Ahí participó la izquierda. Ahí dicen que fue una guerra civil, una guerra social, una guerra patriótica. Le dan todos los nombres a esa guerra del 65 y entonces a partir de ahí las voces de la izquierda se llegó a una paz. La guerra terminó sin vencidos ni vencedores. Ahí se llegó a una negociación. Muchos de los protagonistas de esa guerra del 65 salieron del país en la negociación. Por ejemplo, a Francisco Alberto Camaño lo nombraron en la embajada en Londres y lo sacaron del país. Otros se quedaron aquí viviendo en la República Dominicana, pero ya bajo la lupa de la CIA, bajo la lupa del imperio, que no dio paso a que se produjeran más acontecimientos como el de 65, y de manera que la versión es que había censura. Tú no podías opinar tan fácilmente. Había movimientos que se seguían desarrollando en la clandestinidad y también había una política desde el Estado de no permitir que este tipo de partido, que este tipo de pensamiento, que este tipo de ideología se propagara dentro de la juventud y por lo tanto había censura. Los medios de comunicación se tenían temor. La República Dominicana, hay que recordar que la muerte de Trujillo, de la dictadura, a partir de ahí se desencadenaron muchos acontecimientos que todavía repercuten en la sociedad dominicana y que están ahí sin esclarecerse, y uno de ellos es la muerte de Orlando Martínez, una figura clave del movimiento progresista. Por eso yo te preguntaba, Aquiles, con relación a la libertad de expresión ahora mismo, en estos tiempos, y a la diferencia de aquellos años comparativamente con la de ahora. ¿Tú crees que hay más libertad ahora? No, la democracia dominicana es una democracia madura. Se dice que para que una democracia madura, lo primero que tiene que tener es la población, que tienen que tener los actores políticos, es estar convencido de que la única manera de llegar al poder es mediante lo que establece la Constitución de la República, de que el soberano debe sufragar por ti directamente, de que debe votar por ti un voto en la fecha pactada. Y aquí está clara de que las instituciones más o menos han ido caminando. Aquí hay un cierto grado de desarrollo institucional y la primera institución bien desarrollada que hay en la República Dominicana es la democracia, a través de la Junta Central Electoral, a través de la existencia de los partidos políticos, un sistema de partidos que permanentemente se está poniendo de acuerdo, que son convocados, que dialogan, que acuerdan plazos, que acuerdan fechas y que están convencidos de que no existe otra alternativa para llegar al poder, para manejar el país, que no sea el camino de la democracia, y eso significa que hay desarrollo institucional, y cuando hay desarrollo institucional también hay ciertas libertades. Existe un Estado de Derecho consignado en la Constitución,
toda esa conquista, todas esas reivindicaciones han sido producto de esos ancestros, de ese sacrificio que se produjo por esos muchachos que fueron capaces de darlo todo por la República Dominicana en determinadas circunstancias y en una circunstancia en que ardía toda América Latina. Parece que el doctor Balaguer en esa época temía a los comentarios que hacía Orlando Martínez en sus escritos a través de la prensa y temía que llegara a mucha población, a esa juventud. Porque yo recuerdo en esa época, yo estaba muy pequeño, pero ya yo comenzaba a visitar la escuela primaria. Oye, te estoy hablando, oye, hasta dónde llegaban, y temía, parece el doctor Balaguer, que estos comentarios de Orlando llegaran a acaparar el cerebro juvenil de esa época, porque recuerdo que en esos 12 años en Copey, Guayubín, que tú conoces esa zona por ahí, en una escuela llamada Emma o Doña Celia, creo que Celia Balaguer, no sé, o Emma Celia, esa es una escuela que quedaba en Copey, y ya yo estaba pequeñito visitando esa escuela en mis cursos primarios en esos años de 1975, y yo recuerdo, mira, me recuerdo como ahora, y que llegó a mis oídos la muerte de Orlando Martínez en esa época. Yo vivía en mi campo todavía en esa escuela, y recuerdo también que una serie de estudiantes tenían que quedarse en esos 12 años de Balaguer, tenían que quedarse en la escuela, y se quedaron días y días en la escuela porque no se podía salir. Las escuelas eran militarizadas, y esas ideas de este muchacho joven que no estaba de acuerdo en algunas cosas con el presidente, pues fueron las que motivaron y que al final lo llevaron hasta la muerte. En definitiva, de eso se trataba. Era una época de mucha presión. Todos los países de América Latina de alguna manera estaban presionados. Los Estados Unidos no querían que se replicara en América Latina el régimen de la Revolución Cubana. Los rusos estaban en auge, en expansión. Era la época de McCarthy, un senador que existía en Estados Unidos. Era la época en que todo lo que tenía que ver con las ideologías en expansión era revisado, eran censurados. Habían la existencia de dictaduras en toda América Latina. Se había salido de algunas, otras estaban en curso de caer. Y entonces existía todo un movimiento progresista que iba emergiendo después del triunfo de 1959 de la Revolución Cubana, y eso eran otros contextos históricos. Era un contexto histórico en el que existía esa presión social sobre los gobiernos, y Balaguer en esa época, que era quien gobernaba y que fue consecuencia directa del triunfo electoral en 1966, ¿verdad que sí? Ya en el 66 se negoció que fuera un proceso electoral, ganó el doctor Balaguer, que se prolonga hasta el 1978 con el triunfo del PRD, pero en ese lapso estamos hablando de que siempre había sobre la sociedad dominicana, sobre los gobiernos, en lo que era la lucha social, un movimiento progresista que también desempeñaba un rol opositor férreo a todo lo que era el gobierno de aquel entonces. Mira, dijo Víctor Hugo. Víctor Hugo es un científico, novelista francés. Es el Víctor Hugo. En 1800 escribió una novela muy famosa, muy socorrida, muy conocida, que se llama Los Miserables. Ese mismo Víctor Hugo. Una novela francés. Y él dijo una frase: la locomotora no son las que mueven al mundo, sino las ideas. Esto conlleva a lo que estamos hablando. O sea que la democracia, en otras palabras, que se disfruta en la República Dominicana, no es más que el resultado, la consecuencia de ese tortuoso camino de la lucha social de Manolo, del profesor Bosch, porque acuérdate que Bosch gana las elecciones, el profesor Juan Bosch, en 1963, y que todos esos 7 meses después le dan un golpe de Estado, y que después de ese golpe de Estado la sociedad dominicana entró en un proceso muy complicado en términos de poder. Surge el triunvirato, ahí surge un gobierno colectivo, después se parta que haya elecciones en el 66, hasta que se culmina con el éxito de ese proceso electoral, y Balaguer asume el gobierno en un momento de mucha presión política. Eso hay que reconocerlo.
un movimiento de mucha presión política y requería a la sociedad dominicana ser dominada porque había un movimiento social que surgía con mucho vigor desde la Revolución del 65 y que también los norteamericanos pretendían apaciguar y se habla de que hubo una limpieza con una operación que se conoce con el nombre de la Operación Cóndor, una operación que fue concebida por el señor Henry Kissinger, que afectó también a Chile, que también hubo un triunfo electoral de Salvador Allende y que también hubo un golpe de Estado allá por parte de Pinochet, que también se prolongó esa dictadura por muchos años. De manera que nosotros en este comentario sobre Orlando, lo que queremos decir es que la democracia dominicana está en deuda. Ellos pusieron granito de arena, pusieron los ladrillos, pusieron la mezcla que construye este gran edificio que nosotros hoy estamos disfrutando en este régimen democrático que ya se prolonga por 40 y pico de años, 50 años, y que nosotros disfrutamos y que no tenemos esa censura que existía antes. Exactamente, es la que debemos preservar, este tipo de democracia. Así es que aquellos movilizadores inquietos que a veces quieren traer desaliento a la sociedad, a esos nosotros les decimos que debemos preservar lo que tenemos, mantenernos, ¿verdad?, luchando por esa democracia y luchando por nuestra soberanía. Vamos a continuar con más informaciones porque ahora tenemos informaciones también de interés nacional y aquí voy a hablarles de algo que está sucediendo en Bellavista. En Bellavista está pasando algo y es que aquellos pacientes que visitan y acuden al hospital de Bellavista pues se están quejando de la problemática, el tiempo que tienen que durar para ellos conseguir incluso una consulta o una cura. Entonces, vamos a ver lo que tiene Jonás y lo que pasa en Bellavista. Adelante. ¿Usted de Santiago? Yo vengo de la placeta. ¿De la placeta de dónde? De José de la Mata. ¿Y qué se siente usted? ¿Qué síntomas tiene? Un dolor. Ok. ¿Y cuántas horas usted tiene aquí en este centro de Bellavista? 1 hora. 1 hora. ¿Y qué le dicen a usted, mi señor? No, todavía no me han dicho nada. ¿Y usted enfermo en esa condición aquí afuera? Claro. ¿El nombre suyo cuál es? Vigilio. ¿Vigilio qué? Vigilio de Jesús Espinal. Ok. O sea, de que usted no aguanta los síntomas, el dolor que tiene. No aguanta el dolor. No. Es un dolor que es desesperado estoy. Ok. Está bien, señor. ¿El nombre tuyo? Mi nombre es Jairo Antonio López García. Explícame, ¿desde qué hora tú estás aquí en este centro de Bellavista? Yo vine a este centro de Bellavista a ver si me pueden dar unos puntos, pero mayormente vine a las 4 ¿Y de qué? la tarde. ¿Y qué te dicen aquí? Bueno, voy para 2 horas y veo que una fecha de diligencia que hay en este centro de Bellavista. Aquí hay personas que tienen mayormente, que vienen con graves, con dolores en el cuerpo, dolores de cabeza y llevan 2 y 3 horas sentados ahí. Y veo que una fecha de diligencia porque cualquier dolor de eso lo puede hasta pedir la vida ahí sentado. ¿Tú viniste a darte, o quedarte unos puntos ahí fue? Sí, vine a darme unos puntos, pero mayormente veo que no hay, me imagino que no hay suficientes médicos ahí. Ok. ¿Y qué llamado tú le haces a la autoridad entonces acerca de esto? Bueno, que vengan a auxiliar este centro para que puedan atender a los pacientes que hay aquí y puedan tener mejor salud. Ok, o sea, tú tienes ya, ¿cuántas horas tú me dices? Voy para 2 horas y todavía no me han atendido. ¿Y no te han atendido todavía? Todavía. ¿Y usted, doña, la atendieron, doña? Ok. Pues está bien, mi hermano. Gracias. Esto sucede en Bellavista, en Santiago, en la parte baja de Santiago, y en el centro, en el lateral de izquierda, en el lateral derecho, bajando y subiendo. Señores, todo Santiago se ha convertido en una ola de ladrones. Es alarmante la situación que está pasando y hay ciudadanos como José Miguel Severino que se quejan
de que la situación se está yendo de las manos y que hay pocos patrullajes en las calles. Vamos a ver qué dice José Miguel Severino cuando hace esta denuncia. Adelante, señor director. Hermano, ¿te acaban con todo en tu casa? Sí. Explícame. Me roban unos tenis, un A71, un Galaxy. Me roban una chancleta, una gorra, 2 vapes, parte de los cosméticos de la cocina y otro tenis más, y lo mío, unos polocheses. Y eso significa que tienen que trabajar más con los mismos ladrones de ahí mismo de La Joya, de ahí mismo de la Máximo Gómez. Que hay mucha precariedad, hay mucha prioridad con ellos. ¿Dónde esto? ¿La Joya qué parte? En La Joya, Máximo Gómez 189. La forma que penetraron ellos, ¿cómo fue? Por atrás, uno durmiendo. ¿Ustedes estaban durmiendo? Sí. ¿Cómo a qué hora más o menos tú presumes? A las 2:15 de la mañana. ¿Y tú no escuchaste nada cuando estaban rompiendo ni nada? No, estaban acostados toditos porque le estaban haciendo una despedida a la hija mía. ¿Y qué rompían ellos para entrar? En la puerta de atrás le quitan el seguro, le metían algo y le quitan el seguro. ¿Y los vecinos tampoco escucharon? Los vecinos tampoco escucharon. ¿El nombre tuyo cuál es? José Miguel ¿José Miguel qué? Severino. ¿Un total en cuánto, José Miguel, tú crees que se llevan ellos? Casi de 50,000 pesos. Ok, está bien. ¿Tú sospechas de alguien, José Miguel? De uno que vive en el lado que le dicen Jairo, que vive volando patio y patio. Y hay otro preso que le dicen el gallito que se estaba metiendo anoche en el colegio. Ok, pues está bien, hermano mío. Suerte, está bien. Ok. Bueno, José Miguel, ahí está su denuncia. José Miguel, lo que está denunciando José Miguel. Señores, pero hay otra información y es que hay un pipero que tiene en zozobra algunos comunitarios de la otra banda. Señores, yo no sé si a ustedes les ha pasado igual que a mí, que pasando por un semáforo te aparece un ciudadano con algo en las manos, ya sea una mata, ya sea una orquídea, ya sea un poste, vendiéndote esas frescas matas. Señores, los piperos, llamados piperos, son aquellas personas que regularmente andan por las calles buceando nocturnamente, ahí es que ellos se la buscan, y en la otra banda hay un pipero que tiene en zozobra el famoso chino. Y vamos a ver en Villa Liberación lo que dice Efraín Vázquez sobre este pipero. Adelante, Jonás. Hermano, dime el nombre tuyo. Efraín Vázquez. ¿Dónde tú resides? En Villa Liberación, la otra banda, o sea, Reparto Tolentino, un poquito más para arriba. Explícame estos piperos que te están acabando a ti con todo allá. Ah, sí, un pipero que le dice el chino, tiene a todo el mundo, eso sobra allá. Pidámosle a Dios y ahora con la fiscalía, con estos papeles, esta denuncia. Porque hay gente que le tiene miedo, será porque a otro vecino mío le acabó con todos los gallos y las gallinas. A otra le llevó hasta la paila de cocinar. Entonces, ya tiene a todo el mundo zozobra. No hallamos qué hacer, no encontramos qué hacer. Pidámosle a Dios a la autoridad, ahora a la policía, que resuelva ese caso porque anda acabando con todo. ¿Y a ti qué te llevó? A mí me llevó varios quintales de varilla, incluyendo canatos de varilla. Y ya usted sabe, eso es un sinnúmero. A toda hora, eso no deja dormir. De día ni de noche. Hay quien duerma con ese señor acabando con medio mundo ahí. ¿Cómo que le dicen ahí? El chino. Ok. Y acabando con todo que está para allá. Acabando con todo está para allá. Con gallinas, con de todo. Él se lleva todo. Todo lo que encuentra ahí. Y de día, de noche, a toda hora. ¿Un valor en cuánto te llevó a ti en varilla? En varilla me lleva un valor de 60,000 pesos. ¿En varilla? En varilla y canato de varilla. ¿Una construcción tú estás haciendo ya? Yo estoy haciendo una construcción y estoy preparando la varilla, los canatos. Y él va como si fuera de él, vuela a las paredes y se la lleva a toda hora de la noche. ¿Y te llevó todo? No me llevó casi todo. ¿Y de dónde es el chino? ¿De por ahí mismo? Allá mismo vive, en la loma. ¿En la loma vive? En la loma vive ahí mismo, de Villa Liberación. ¿Y se desapareció desde que te llevó eso? No, él anda ahí, ahora ando haciendo los movimientos para que... ¿Para que te lo agarren preso? La policía sí, para que vaya si aparece, porque es con mucho sacrificio que lo estamos haciendo. Ok, está bien, está bien. Pues muchas gracias, hermano mío. Okay. Está bien, está bien, ok. Eso que dice Efraín, esa denuncia que hace Efraín sobre estos ciudadanos que andan por las calles y vendiendo cosas u objetos que no son de ellos. A veces el que se la compra es tan culpable como él. Porque si este pipero, mal aliento siempre posee, un hombre que tú ves que él no ha comprado varilla, pues no contribuyas tú con ella, comprándosela
porque cuando una metalera de esta le compra las varillas a ese pipero que lleva la tapa de registro, las varillas, estamos contribuyendo con ello. O sea que para poder detenerlo, lo que tenemos que hacer es tratar de apresarlo en el momento que lleva. Entonces, si la comunidad se une, se podría hacer el trabajo de que se detenga esta práctica que sostienen estos ciudadanos, estos indigentes que andan por las calles, que aparentemente son inofensivos, que no hacen daño, pero realmente te están abriendo un hoyo, le están haciendo mella a tu economía, porque tú, como dice Efraín, estás haciendo un gran esfuerzo por construir una casita y este bandido ahí te roba los canastos que tú has hecho o que tú has pagado para que te los hagan. Entonces el bendito pipero el ladroncito, se lo lleva, cuando no puede se lo compra, y si no lo vende en el camino, pues se lo compra, o va y se lo vende a una metalera. Entonces, señor, si este muchacho no tiene de dónde, ¿por qué tú se la compras? Porque también esa tapa de registro que organiza Corazán, que hace un gran trabajo, que mira, hay muchos hoyos tapados, pero hay muchas que no tienen los hoyos, las tapas, que no sé de qué material va a haber que hacerlo para que estos piperos no cojan esa tapa y la lleven a metaleras que le queden cerca, porque ese es otro problema también. Aquí la gente vive quejándose por los hoyos, pero son muchos hoyos de las alcantarillas, de estos registros de agua, que están destapados por culpa de estos mismos personajes que son murciélagos, solo andan por las noches y duermen en cualquier parte de día, también se tiran. Debajo de cualquier palito se tiran porque han pasado la noche trabajando. Pero vamos a ver si detenemos esa práctica, y es no comprándole lo que roban estos benditos y famosos piperos, que ese es el gran problema. Hay otra información que tenemos y vamos a comunicarles de que Santiago Oeste está sumergida, de verdad, y eso lo sabemos. El polvo, las comunidades, los comunitarios se quejan de lo que está pasando en varios sectores de Santiago Oeste, como La Piña, Santa Luciano, y desde ahí, dicen ellos que tienen más de 25 años. Vamos a ver si hay una información, un audio ahí. A ver, Jonás, ¿cómo tenemos la información sobre el Santiago Oeste? ¿Cómo se llama esta comunidad? Sánchez La Fe. ¿Ustedes le han hecho algún reclamo al gobierno para que les resuelva esta situación? Sí, ya varias veces se ha hecho. Entonces tienen que estar mojando la calle, veo yo. Ay, sí, porque no aguantamos. ¿Cómo usted se llama? María. Gracias. Bueno, es difícil vivir esa situación. Esa polvareda te afecta hasta tus pulmones. Así que nosotros vamos a continuar. Es tiempo de decirle a Jonás que debido a ese polvazo y a ese fuego que emite esta desolación, Jonás, apágalo.